Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a continuar con una clase más del Egel Plus y esta ocasión te tengo para ti el siguiente ejercicio, el cual va a abordar los aspectos importantes de transferencia de calor. Bueno, si observas, dice el ejercicio en el esquema, se presenta un sistema de separación. La delta H para el hexano a 69 grados es de 28.900 Joule-mol grados centígrados. Para el heptano a 98.4 grados es de 21.800 Joule-mol centígrado. La temperatura de entrada al tanque es de 25 grados y la salida es de 100, donde la presión es constante e igual a una atmósfera. Calcule en kilojoules por segundo la cantidad de calor que se requiere suministrar al tanque flash para lograr la separación. Bueno, en primer lugar, tenemos que repasar los siguientes conceptos. Cuando nosotros calculamos la entalpía de alguna sustancia, tenemos que preguntarnos en qué estado se encuentra. Por ejemplo, si es un líquido comprimido, es decir, es un líquido presurizado, podríamos decir, pero no supera la temperatura que tiene ese líquido, no supera la temperatura de ebullición. Entonces la entalpía se puede calcular con esta fórmula, con el Cp de la sustancia y una diferencia de temperaturas, donde T es la temperatura real que tiene y T0 es una temperatura de referencia, ¿sí? A rato les voy a mencionar cuándo nos conviene usar un determinado valor de temperatura. Ahora vamos a suponer que el líquido está hirviendo, o sea que el líquido apenas llega al punto de ebullición. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a considerar que el líquido llegó a su temperatura de saturación o temperatura a la cual hierve. Por lo tanto, vamos a considerar el Cp de la fase líquida hasta su punto de saturación, nuevamente con respecto a una temperatura de referencia T0. Ahora pensemos que podemos tener una mezcla, o sea, ya el líquido está en ebullición, está hirviendo. Observamos vapor y obviamente hay parte de líquido. Bueno, la entalpía la vamos a calcular como la cantidad de calor que fue necesaria para que ese líquido comenzara a hervir, más la cantidad correspondiente de calor o de entalpía que proporciona el calor latente. Esta parte ya lo hemos discutido, es la entalpía de vapor menos entalpía de líquido. A eso se le llama calor latente de vaporización lambda. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es cuánto calor tuve que meter o cuánta entalpía requiero para pasar el líquido hasta que empiece a hervir. Y aquí, pues la cantidad de entalpía correspondiente a la cantidad de vapor que se ha formado. Ahora pensemos que tenemos completamente ya todo en vapor saturado. ¿Cuál fue la entalpía? Pues fue toda la entalpía necesaria para pasar ese líquido a que tuviera que hervir. Pero como ya todo está en vapor, pues X vale 1. X es la calidad. ¿Recuerdan la calidad? Pues bueno, la calidad es una entalpía o una entalpía de vapor. Entalpía aquí es de vapor menos entalpía de líquido. Es una propiedad, puede ser volumen, molar, puede ser entropía, entalpía. Y bueno, por último, cuando ya tenemos algo sobrecalentado, es decir, no solo tenemos vapor, no olvidar que cuando tenemos una mezcla líquido-vapor o vapor saturado, la temperatura, esto está a la temperatura de saturación, ¿verdad? Es decir, tenemos agua a 100 grados centígrados, pero para que el agua hirviera a 100 grados centígrados, tuve que pasarla desde la parte líquida hasta el punto de ebullición y el vapor que ya se está transformando, ¿a qué temperatura está? Al mismo
valor de 100 grados. ¿Por qué? Porque se dice que está en equilibrio. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros superamos esa temperatura? Vamos a suponer que tengo 200 grados. Ah, bueno, entonces, fue la entalpía para hervir ese líquido, para transformar ese líquido a vapor a la temperatura a la que ebulle, más la entalpía necesaria para pasar ese vapor hasta otra temperatura diferente a la saturación o diferente al punto de ebullición. Y para ello debemos tener el CP o la capacidad calorífica del vapor. ¿De acuerdo? Una vez aclarado entonces esto, ya podemos empezar a trabajar. Ahora fíjate, aquí vamos a tener algo que se llama entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Acumulación en estos procesos no hay porque trabajan en estado permanente. Bueno, también se trata de un flash, de un sistema que trae una corriente líquida, pasa a haz de cuenta que es como una cascada. En la parte superior viene el agua y cuando cae en la cascada, empieza a caer, se desprende una parte de vapor. Por ello así ocurre la separación. Entonces, la entrada, ¿qué va a ser? Vamos a llamarle 1 a esta corriente, 2 y 3. ¿Y cómo sería el balance de calor? ¿Quién entra? Pues entalpía 1, ¿sí? Por N1. N1 nada más representa el número de moles o flujo molar. Otra entrada, pues es el calor, ¿no? Una salida, pues es H2 por N2, pero representa el flujo, no es que sea N al cuadrado, ¿eh? Luego sale H3, N3, que es el flujo molar 3. Y bueno, no hay generación porque no hay una reacción, no hay algo que genere calor en el medio. Tampoco hay algo que consuma dicho calor. Por lo tanto, esto es igual a cero. Y el calor, pues entonces va a ser igual a, pues va a ser H2N2 más H3N3 menos H1N1. Y creo que el balance está relativamente sencillo, es lógico. ¿Cuánto calor necesito? Bueno, pues cuánto calor tiene el sistema a la salida, cuánto calor tiene el sistema en la entrada. Y lógicamente, si la cantidad de calor que requiero en la salida menos lo que entra es positivo, pues necesito meter calor. Si por el contrario esta operación me da negativo, quiere decir que el sistema tiene que liberar calor. ¿De acuerdo? Y la temperatura de referencia, ahora hablemos, generalmente se utiliza 0 °C. Pero vamos a ver que el secreto o algo rápido para hacer este tipo de ejercicios es poner la temperatura de alimentación como referencia. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué ganamos con poner este aspecto? Bueno, lo que vamos a ganar es que la entalpía de entrada se va a anular, se va a hacer cero, pero lo vamos a ver por qué. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Como puedes notar, dice que aquí viene el líquido a 25 grados centígrados. Aquí está a 100 grados centígrados y por lógica, si está en equilibrio térmico, pues entonces la salida, tanto como en líquido como en vapor, es 100. Ahora fíjate en qué situación estamos. El heptano hierve a 98, que quiere decir que para el heptano hay una sobresaturación de 2 grados, bueno, de 1,6 grados, pero al fin saturación, por ello nos dan el CP de vapor, ¿verdad? De el heptano, porque se ha pasado su temperatura de ebullición. De igual manera para el hexano, si te das cuenta, este 69 empieza a hervir, pero dice que va a ir hasta 100, entonces vamos a tener una saturación y por ello nos dan el CP de vapor también del hexano. Bueno, dicho esto, ya tenemos ahí las fracciones molares, el balance también ya lo tenemos. Pudieran no darte el balance, pero con las composiciones tú ya puedes hacer un balance global, por ejemplo, N1 igual a N2 más N3 y un balance por componente, no sé, N1, X1 de hexano, N2, X2, N3, X3.
y tendrías que resolver el balance si es que de alguna manera no te dan los flujos. Pero no sería un desafío para ti porque es un balance relativamente sencillo. Y bueno, de aquí ya tenemos, yo le llamé caso uno porque hay que resolverlo tal cual acabamos revisando la teoría, ¿no? La entalpía uno, entonces yo te comentaba, si ponemos como referencia 0 °C, fíjate, pues entonces este vale cero y esta es nuestra temperatura de entrada. El CP que voy a utilizar aquí es el de líquido, ¿sí? Porque no hemos pasado la temperatura de ebullición, es decir, no tenemos vapor, y bueno, ya tenemos ahí la entalpía. Ahora, la entalpía uno, pues no es una sola sustancia, ¿estás de acuerdo que tenemos dos sustancias? Y por lo tanto tenemos que sacar pues la contribución de cada una de ellas. Esto te ha de sonar como el peso molecular promedio que hemos revisado, sumatoria de la fracción mol por masa molar de I. ¿Sí? Entonces, de aquí en este caso tenemos que va a ser la fracción de hexano por la entalpía, la fracción de heptano por la entalpía del heptano. De hecho, te pudieron dar nada más 0,4 de hexano. Tú sabes que la suma va a ser 1 por default, x de heptano es 0,7. ¿De acuerdo? No debería haber ningún problema para que tú puedas identificar esa parte. En ese sentido, entonces ya tenemos CP de líquido. Para el heptano, pues obviamente este es también CP del heptano. Y aquí tenemos 25 grados centígrados menos cero. Por lo tanto, ya teniendo la entalpía del hexano líquido, la entalpía del heptano líquido, hacemos la aplicación de la fórmula y listo. Ya tenemos con ello la entalpía de esa corriente, la entalpía de la corriente uno. Ahora te voy a mencionar que si T0 hubiera sido 25 grados, aprovechando que entra 25 grados, ¿cuál sería la entalpía uno? Pues cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos daría cero. Aquí nos daría cero, ya que T0 le llamaríamos 25 grados. Es por ese motivo que muchos libros como el Recleitis proponen esa T0 igual a la temperatura de referencia, es decir, perdón, la temperatura de referencia la ponen como T0 como temperatura de entrada y entonces la entalpía de esa corriente de entrada será cero. Ahora nos vamos a la entalpía 2, que es la parte superior de la torre, y fíjate, ahí sí tenemos una saturación. Nuevamente, como hay dos componentes, la entalpía va a tener que seguir esta forma. Pero ¿cómo calculamos la entalpía individual? Bueno, el CP de líquido. Y aquí si aplicamos, será hasta el punto donde hierve, ¿verdad? Luego, la cantidad de vapor que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una fracción que corresponde a 28.900. Sí, tal vez te preguntarás, ¿y ya todo está en vapor? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos a 69 grados nada más. Si estuviéramos a 69 grados, pues sí sería todo vapor. Pero como hemos pasado, hemos estado hasta 100 grados, pues tenemos sobresaturación. Es decir, estamos por arriba de 69 grados. Y entonces pues ya ponemos toda esa contribución y nos da esta entalpía de hexano. El heptano también sale en las mismas condiciones y también tiene sobresaturación. Estamos 1,6 grados por arriba de lo que esperaríamos nosotros que hirviera 98 grados. Si hacemos este cálculo, bueno, obtenemos este valor de entalpía. Finalmente, pues ya promediamos o ponderamos la contribución de cada uno de ellos con la composición y tenemos pues el valor de entalpía correspondiente. ¿Cómo le hacemos para la entalpía 3? Bueno, ahí sí está una situación específica. Como abajo está líquido, aunque superes el punto de ebullición, tú pensarías, bueno, tengo líquido vapor, en el vapor es lógico que tengo sobresaturación, pero en el líquido no tendré sobresaturación, no. Si toda esta parte está líquida, ¿sí? Pues vamos a suponer que es un líquido que tiene una determinada temperatura. No importa que dicha temperatura pues sea 100 grados, aunque tú ya estás consciente
de que está a una cierta temperatura donde nosotros pensaríamos, oye, pero esto estaría en vapor, ¿no? Porque si el hexano hierve a 69 y el otro a 98, pues probablemente no deberíamos tener líquido. Bueno, en una destilación tenemos siempre una fase líquido-vapor, pero estamos conscientes que hay un equilibrio térmico. Entonces, simplemente abajo lo vamos a calcular como un líquido adicional. Cp, que es Cp de líquido, a la temperatura que tenga. 100 menos cero, perfecto. Si es 100, 200 menos cero o 100 menos cero, lo que sea. Es la temperatura que tenga ese líquido con respecto a la referencia. Y como podrás notar, la referencia fue cero para todos, ¿sí? Para todos pudo haber sido 25 y pues tendría yo que cambiar ese valor. Y bueno, de ahí ya ponderamos la contribución por la composición de cada uno de ellos. Y aquí está el balance que ya te había comentado anteriormente. Está esta ecuación ya despejando Q y únicamente sustituimos. Este es el valor H2N2, H3N3 y bueno, no me dio espacio. Aquí está la resta HN1. Y bueno, ¿cuánto nos da? 2456 kilojoules por segundo. El resultado no viene exactamente, pero es muy aproximado al inciso B. Ahora te preguntarás, bueno, ¿y cómo sé si estoy correcto? Mira, pues de alguna manera ese sería el valor más aceptable, pero probablemente pudiéramos acercarnos tal vez a ese valor real si hacemos una ponderación. ¿Cuál es la ponderación? Bueno, lo que hacen algunos libros, ¿sí? Es que no constituyen aquí. Lo que he notado es que no ponen la temperatura de saturación. Simplemente aquí ponen la temperatura T, a la que está. En este caso sería 100 grados centígrados. Entonces está raro, pero lo correcto sería esta parte. Pero lo he visto en notas, por ejemplo, de profesores que imparten clases en el Politécnico. Generalmente consideran esta situación. Y bueno, si tú lo haces así, probablemente vamos a encontrar el resultado de 2475. Pero yo te repito, como que ahí yo tengo mis dudas, porque lo correcto, la teoría nos dice esta cuestión, lo que te estoy presentando aquí, y bueno, así lo podemos seguir. Para que quede más claro, vamos a revisar un caso de un ejercicio que viene en el Politécnico y es el siguiente. También es algo similar a este ejercicio del Ceneval. Nos dicen que hay una alimentación de benceno tolueno a 77 grados Fahrenheit y bueno, sale una corriente de destilado a 177 grados y una de fondos a 228. Parecería algo poco razonable, ¿verdad? Porque tú estás acostumbrado a que el equilibrio líquido-vapor pues esté a la misma temperatura, ¿no? Si 177 te indica la temperatura del vapor, el líquido probablemente debería estar a más temperatura. Pero si hay un equilibrio térmico, pues la teoría diría que es lo mismo, ¿verdad? Bueno, lo que no sabemos nosotros es que si aquí hubo un intercambiador de calor y nada más nos está dando la temperatura ya del destilado, pero no nada más como vapor saturado pasó a líquido saturado, no lo sabemos. También no sabemos si aquí siempre hay un rehervidor, una fuente que nos dé calor, no lo sabemos y probablemente nos estén dando estas cosas. Pero fíjate algo importante, la diferencia entre el ejercicio anterior y este es que el anterior nos daba el CP del líquido y del vapor, sí nos hacía diferencia. Y aquí no, simplemente nos dan un CP. Sí nos dan el calor latente de vaporización y nos ponen como referencia la temperatura a la que hierve cada líquido, lo cual sería razonable, ¿no? Acá arriba prácticamente estoy 0,72 grados por arriba de la saturación. Por lo tanto, ahí tendría que haber un sobrecalentamiento. Pero es raro que el tolueno tenga 231 de ebullición y aquí esté saliendo a 177, ¿verdad? Entonces aquí viene la duda. Bueno,
Para el benceno puedo usar sobrecalentamiento. Parece ser que no, ¿verdad? Ahora analiza la parte baja. Bueno, pues simplemente tengo un líquido a 228 y así como te comenté en el ejercicio anterior, pues simplemente lo usamos como CP de líquido, diferencia de temperaturas. Aquí podemos utilizar la T de referencia si queremos de 77 grados Fahrenheit para poder anular la entalpía 1. Pero también puedes usar la de 0 grados centígrados, que en grados Fahrenheit significa 32 Fahrenheit, ¿de acuerdo? No está de más, pero te muestro aquí lo que ya habíamos platicado, cómo se calculan las entalpías de una sustancia en función de que si está como líquido o si tenemos como mezcla líquido-vapor. Bueno, ¿y cómo vamos a resolver este ejercicio? Aquí se ve. Vamos a poner el caso uno, el caso que ya te enseñé, en donde primero aquí no nos dan para nada los balances, solamente nos dan la entrada, ¿sí? Aquí es libra-mol. Y bueno, lo que te había comentado anteriormente, tú tienes que hacer el balance, un balance general y un balance por componente, en este caso para benceno. Y bueno, ya resuelves con la calculadora FX o la Plus que tenemos ahí, o la calculadora que tengas, pero que resuelve un sistema de dos incógnitas, o lo haces a mano como tú gustes, y ya tenemos los flujos, ¿sí? Ahora aquí vamos a considerar la temperatura de referencia 77. Ya te había explicado anteriormente que eso nos conviene, porque al ser la temperatura de entrada igual a la de referencia, esta entalpía final nos va a resultar pues cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque H1 va a ser cero, me va a dar la de benceno, cero la de tolueno y bueno, finalmente cero. Esto nos conviene, claro, por supuesto, porque nada más tenemos que calcular dos entalpías más y el problema está resuelto. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la entalpía 3, que le llamamos aquí al fondo, que sería 3 se le llama a esta corriente, la corriente 4 es esta de fondo. Tiene por ahí un esquema de quién es la corriente uno, la corriente 2 y la corriente 5. Bueno, esto es porque pueden meter vapor, ese es el medio de calentamiento. Y bueno, pues para ello, aquí si queremos calcular la saturación, fíjate, para benceno sí aplicaría, porque estamos en 177 grados, hierve y aquí estamos llegando casi a 176 más el lambda y nos daría este calor. Pero para el tolueno está medio raro porque no estamos llegando a las 231 grados y parece ser que aquí nos pide por la fórmula que ya hemos visto de la saturación, nos pediría esta parte. Y no tenemos sobresaturación, de hecho aquí no aplica esa famosa cuestión de sobresaturación. ¿Por qué motivo? Porque no tengo el CP del vapor. Por ello te digo, está un poco raro el problema, pero bueno, esto es lo que calcularía yo con la metodología, con la teoría que me da el libro. Así tendría yo que calcular las entalpías. Y bueno, si lo hacemos así, simplemente pues calculamos, no tenemos los CP de los vapores, pues no calculamos ese CP donde la temperatura de salida sea mayor a la de ebullición. En este caso solo aplicaría para el benceno. Ligeramente por 0,72 grados llegaríamos a los 177, ¿sí? Y bueno, pues ya calculamos aquí la entalpía. Ahora la entalpía 4, como yo te dije, es un líquido como tal, nada más. Ahí no tenemos problemas, solo el CP de líquido. La diferencia de temperatura, la temperatura a la que sale, tenemos las entalpías. Y finalmente, pues la entalpía 4. Como puedes notar, de aquí ya tenemos el balance energético. Y entonces simplemente calculamos Q. ¿Cuál fue la ventaja aquí? Pues que esto es cero, o sea que esta parte se hizo cero porque aprovechamos la situación de que la temperatura de referencia fuese la temperatura de alimentación. Y bueno, este es el resultado de la cantidad de calor que requerimos, ¿sí? Ahora aquí yo le llamé caso uno porque es como seguir de manera estricta la teoría que ya te di. Pero vamos a ver
por ello te decía, en el ejercicio del Ceneval que presentamos aquí, había una discrepancia en resultados. Bueno, ¿cuál pudiera ser la diferencia? Lo siguiente, el caso 2 o cómo se calcula aquí la entalpía. Bueno, lo que hacen los libros es que no utilizan la temperatura aquí de saturación, lo que yo te comentaba, como que no tiene lógica, ¿sí? Pero entonces, sobre todo lógica para tolueno, ¿verdad? Que aquí pusiera yo 231 si la corriente está saliendo en 177. Bueno, lo que hacen los libros, generalmente te digo unas notas del Politécnico que encontré, pues simplemente en lugar de poner la T de saturación aquí, pues ponen la temperatura a la que sale ese vapor. Sería 177 y suman la contribución del vapor, que es el calor latente de vaporización, y listo. Lo mismo hacen aquí. Aquí la diferencia es que en lugar de 231 pones la temperatura de salida de la corriente. Y bueno, ya con ello calculan lo que es la entalpía 3. La entalpía 4 pues es la misma porque la entalpía 4 no cambia, simplemente se considera una fase líquida y listo, con eso lo calculan. Y entonces hacemos la operación y fíjate, la diferencia está en esta cantidad. Dice 155 mil, no, 155 millones 300, no, 30, bueno, 155 millones 34.912 BTUs. Fíjate aquí, sigue siendo 158 millones, pero es 295.000. Si ves, ahí hay una diferencia entre estos cálculos, que probablemente si lo haces así, tal vez sea la diferencia de encontrar esta parte que está aquí. Pero yo ya lo hice y te sigue dando como 2.500 sube. Pero está más cercano el inciso B que del inciso C. E incluso el inciso D y el inciso A pues se descartan. Uno es muy grande y el otro es relativamente bajo. Pero el inciso B sería para mí la respuesta correcta de este ejercicio. Entonces ya encontraste cómo se resuelve. Te digo estrictamente cómo debería ser de esta manera. Y bueno, si haces esa modificación en este punto, pues simplemente obtienes este resultado que coincide con el resultado de las notas del libro del Politécnico. Pero bueno, yo encontré ese detalle. Ahora vamos a continuar con otros ejercicios. Aquí nos habla de un intercambiador de calor, que tenemos una corriente de agua de enfriamiento que entra a 12 grados y sale a 25 grados con un flujo de 2 kilogramos segundos. Dice que se utiliza para enfriar una corriente de glicerina de 3 kilogramos y una temperatura de entrada de 80. Considerando los calores específicos del agua y de la glicerina, ¿cuál es la temperatura de salida? Bueno, aquí es un equilibrio térmico, simplemente el calor que gana una fase lo gana la otra sustancia. Si una sustancia gana calor, pero la otra pierde. ¿Quién gana calor? El agua. ¿Por qué pasa de 12 a 35 grados? ¿Quién pierde calor? La glicerina, porque va a pasar de 80 grados a una temperatura menor. Por lo tanto, en ese razonamiento, el inciso D lo descartas. No puede salir más grande la temperatura de la glicerina si ella está perdiendo calor. Tampoco puede perder calor en gran cantidad, o sea, perdón, en menor cantidad. Yo tampoco pondría la de 75, porque sería poco probable que solamente pierda 5 grados, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí simplemente igualamos la masa, el flujo, el CP, la diferencia de temperaturas. Aquí esta igualdad, siempre no olvides, es positivo, porque hablamos de calor, es positivo, ¿sí? O si tú lo quieres ver de diferente manera, pues sería MCP delta T menos MCP delta T igual a cero, ¿sí? Pero entonces aquí tenemos esta parte, o a otros lo manejan así. MCP delta T igual a menos, o sea que uno gana calor y el otro pierde, ¿sí? Pero si tú haces la igualdad, no te preocupes, solamente cuida que esta diferencia de temperatura sea positiva. ¿Y con qué me refiero? Bueno, aquí sí va a salir positivo porque está ganando calor, pero esta otra diferencia la tienes que poner positiva, sería 80 menos
la temperatura que sale. La temperatura que sale tiene que ser menor que 80 y por ello de esta forma te va a quedar un valor positivo, ¿verdad? Y bueno, ya nada más de ahí despejas de álgebra TS y ya te da 65 grados. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Quiere decir que a 65 grados el calor total que pierde la glicerina de 80 a 65 grados te va a dar un valor. Vive ese valor, va a ser igual, matemáticamente sería 14,94 kilocalorías por segundo. Si tú haces eso, que gane el agua, ¿cuánto calor necesitas tú para que el agua pase de 12 a 25? Pues también sería 14,94. Entonces, en ese sentido, la temperatura de salida es de 65 grados. Otro ejercicio que tenemos aquí es pues un balance de entalpía. Esto ya lo hemos visto varias veces. En la literatura te pueden poner, ya tienes ahí tu formulario. ¿Cómo calcular la entalpía? Pues la entalpía sería delta HR. Delta HR a la temperatura estándar. Bueno, aquí no lleva, aquí nada más es la delta H. Y sería la referencia más la integral del delta CP diferencial de T de temperatura de referencia T0 a una temperatura T. Aquí nada más nos lo piden al estándar, entonces lo que tú tienes que hacer es revisar esta parte aquí. Primero balancear correctamente, tener los coeficientes adecuados y posteriormente aplicar la ecuación. ¿Quiénes son los coeficientes? Estos numeritos, ¿sí? Entonces sería los productos menos los reactivos. Puedes ver la guía del Ceneval, bueno, el formulario. Ya te expliqué en otros videos cómo usar el formulario. Simplemente aplicas estos valores, pones mucho cuidado en los numeritos que tiene la reacción, pero hay que balancearla correctamente. Y este resultado nos queda en kilojoules por mol. ¿Por qué? Por las unidades que nos dan aquí. Y fíjate, aquí nos piden en kilocalorías. Entonces, al final, con este factor de conversión, podemos convertir esas unidades y el resultado correcto tendría que ser el inciso D. Aquí no hay una manera tan rápida de descartar datos porque tenemos que calcularlo como tal, ¿sí? Tal vez en otras circunstancias sí podrías tú cambiar datos o bueno, tener una manera de intuir cuál es el resultado, bueno, pero no es el caso en este sentido. Ahora vamos a ver otro ejercicio, esto es de estequiometría, nos dicen si una muestra de 98,6 gramos de benceno reacciona para producir 132 gramos de nitrobenceno. ¿Cuál es el porcentaje o rendimiento de reacción? Rendimiento de reacción y porcentaje de reacción es lo mismo que conversión, pero el cálculo de la conversión siempre se hace en moles. A diferencia del rendimiento, generalmente se trabaja únicamente masa, pero va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque hablamos de la masa de un reactivo. Si esa masa la transformas en moles, pues el peso molecular que divide para transformar a moles se va a cancelar y te va a quedar la misma situación. Bueno, te dan la ecuación. Aquí tú puedes ver que el benceno le pones ácido nítrico y obtienes nitrobenceno más agua. Ya balanceado, todo está balanceado y parece ser que la relación es 1 a 1. Aquí puedes ver esta reacción de química orgánica. Y bueno, simplemente es muy sencillo. Lo que nosotros calculamos es cuánta masa esperarías tú de alguna manera que se formara de nitrobenceno bajo el supuesto de que todo ese benceno se transforme a nitrobenceno. Bueno, con ello tenemos la masa de benceno y hay que calcular la estequiometría. Aquí la relación es 1 a 1 en moles, pero eso en masa equivale a 123 gramos de nítrico, ¿sí? Con respecto a 78 gramos de benceno. Bueno, aquí sería 1, ¿no? Por cada mol de benceno tengo un mol de nitrobenceno. Y el nitrobenceno, su peso molecular es 123. Por lo tanto, con este cálculo teórico puedes decir que de formarse o de transformarse todo el benceno, tendrías que haber obtenido 155,48 gramos, pero la realidad es que solamente obtuviste 138,2. Entonces, pues divides esa proporcionalidad
y te queda que solamente el 88% fue la conversión o fue el rendimiento de dicha reacción. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Aquí nos hablan de un recipiente que contiene 2 litros de agua a una temperatura de 19 grados y se coloca sobre una parrilla eléctrica de 3 kilowatts, es decir, esta es la energía que nos está proporcionando como calor esta resistencia o, sí, parrilla eléctrica. Suponiendo que se desperdicia el 10% de calor, es decir, aquí hay una pérdida de calor del 10% de la potencia real de esa resistencia. ¿Qué quiere decir? Entonces solamente se aprovecha el 90%, ¿verdad? Entonces nos dice que despreciando que hay pérdidas por evaporación de agua y todo esto, que calculemos la temperatura del agua después de 2 minutos. Y nos dice que considere que el agua tiene una densidad y Cp constantes iguales a estos valores. ¿Cómo le hacemos? Pues nuevamente, como el ejercicio anterior, todo el calor que te cede la resistencia es el calor que se va a utilizar para calentar el agua. Entonces, el Cp y, bueno, la densidad, que aquí sería 2 litros por un kilogramo por litro, la densidad me da la masa, hablamos de 2 kilos por el CP, y aquí la temperatura tiene que ser, por supuesto, mayor a 19 grados, ¿estás de acuerdo? Por ello aquí debe ser una temperatura que va a ser mayor con respecto a 19. Y todo ese calor que va a aprovechar, pues son los 3 kilojoules que me da la resistencia, kilojoules por segundo es kilowatts, pero sabemos que solamente el 90%. Y aquí entra el tiempo. Si son 2 minutos, 2 minutos a segundo son 120 segundos. Y entonces aquí ya me va a quedar cuánto calor es lo que va a entrar en 2 minutos en esa resistencia, considerando que solamente el 90% nos lo puede lograr proporcionar, el 10% se pierde. Entonces ya de aquí despejamos únicamente y tenemos un valor de 57 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y es razonable, pues va a calentarse. Por lo tanto, el inciso A y el inciso B podrían ser valores no tan lógicos. Entonces ya tendrías el C y el D para, pues si le quieres pegar o intentar pegar sin hacer resultados, pues más o menos ese es el razonamiento para aumentar la probabilidad de que le pegues a una respuesta correcta. Y bueno, para finalizar esta clase tenemos aquí un caso muy similar, pero ahora nos habla de una caldera. Dice que se detuvo para mantenimiento y una vez en operación comenzó a producir 80 kilogramos de gases por minuto. Nos dan el peso molecular para poder transformar a moles. ¿Por qué motivo? Porque el Cp nos lo dan por kilomol. Entonces aquí sabemos nosotros que en la caldera inicialmente había 300 litros y a una temperatura de 18. Es decir, la caldera va a provocar que se forme vapor. Pero dice también aquí que la eficiencia solamente es del 92%. Es decir, todo el gas de combustión se utiliza para que proporcione el calor, pero de ese calor solamente el 92% se transfiere al agua que tiene la caldera para transformarlo en vapor. Entonces todo el calor que tenemos son 80 kilogramos por minuto y con la relación de kilogramo mol con kilomol, pues tenemos aquí esta parte, ya lo transformamos a kilomol y el calor de combustión del gas dice que son 10 kilojoules de energía por mol. Entonces toda la energía que nos da ese gas son 26. Y bueno, el calor que necesita el vapor, pues son 300 litros de agua. Por la densidad ya tenemos los kilos de agua. Nosotros queremos formar, pues en este caso queremos calentar agua, no queremos formar todo a vapor. Entonces aquí nada más sería 60 grados. Y bueno, aquí tenemos el Cp del agua líquida. Quiere decir que nosotros necesitamos esta cantidad de calor para proveer esa agua a dicha temperatura. Lo que sí sabemos es que todo este calor solamente se aprovecha el 92%, es decir,
solamente nos proporciona este calor por unidad de tiempo. Entonces el tiempo necesario para calentar sería pues cuánto calor requiero para esas condiciones que salga el agua y cuánto calor me está proporcionando. Y nos da este valor de 2138 minutos. La respuesta, tal vez aquí hay un detalle, o el flujo en realidad no es 80, tal vez son 8 kilogramos de gas por minuto, y así ya nos sale 214. Pero el hecho que nos salga pues muy probable el dígito, pues entonces tendría que ser este resultado. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya con ello terminamos estos ejercicios de transferencia de calor. Espero pues te hayan sido de tu agrado. Regálame aquí un comentario y dime si todo esto fue claro, o escribe en la caja de comentarios las dudas que te puedan surgir. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Saludos.